Bienvenidos. Hoy nos trasladaremos a la ciudad alemana de Bamberg. La fe se convirtió en fuego, era el año 1626. A nadie era inocente. Nadie estaba a salvo. El invierno llegó con una furia implacable, cubriendo los campos con un manto de hielo y escarcha. Las cosechas murieron antes de nacer, y con ellas la esperanza. El hambre comenzó a roer los estómagos vacíos de las familias. Y en las calles, los rostros se volvieron demacrados, grises como el cielo que los oprimía. Los sacerdotes, desde sus púlpitos, ofrecieron una explicación aterradora. No era un desastre natural, era una maldición. El diablo, decían con voz grave y solemne, caminaba entre los vivos, sembrando el mal. No lo veían, pero comenzaron a buscarlo. Y cuando la desesperación les impidió encontrarlo, lo inventaron. El miedo necesitaba un rostro, una víctima, un sacrificio, y lo encontraron en una mujer solitaria. Los rumores, susurrados al principio y gritados después, decían que hablaba sola en los callejones, que susurraba palabras extrañas al viento. Juraron haberla visto sonreír mientras las cosechas morían. Una sonrisa que parecía una burla a su sufrimiento. No necesitaron más pruebas. Fue arrastrada a las mazmorras del castillo, un lugar frío y húmedo donde la fe tenía manos de hierro y látigos empapados en agua bendita. Allí, bajo el peso insoportable del dolor, confesó lo que sus torturadores querían oír, que había bailado con el demonio en un aquelarre, que había besado su pie y maldecido las tierras de Bamberg. No lo dijo porque fuera cierto, sino porque quería que los hierros candentes dejaran de quemar su piel. Quería simplemente dejar de sentir. Una vez que la primera llama se encendió, lamiendo la carne de esa primera víctima, ya nadie pudo apagar el incendio. El miedo se convirtió en ley, y la paranoia se vistió con la toga de la justicia. Cualquiera podía ser un brujo, un niño que soñaba despierto y describía mundos extraños, un juez que mostraba un ápice de duda, un comerciante próspero, cuya riqueza generaba envidia, incluso un sacerdote que en un momento de compasión guardaba silencio en lugar de acusar. La lógica se desvaneció, reemplazada por una histeria colectiva alimentada desde el poder. Bastaba una palabra, una mirada, una antigua enemistad. Ella habló sola, decían. Él miró al cielo durante la misa. No tembló cuando vio la cruz. Y con esa simple acusación, bastaba para ser marcado como un sirviente del mal. Las confesiones eran extrañamente idénticas, como si hubieran sido escritas por la misma mano. Y, en cierto modo, lo fueron. Eran dictadas por los inquisidores, quienes con una pluma en una mano y un instrumento de tortura en la otra, extraían las palabras deseadas de gargantas rotas por el dolor. Sí, volé con el demonio en una escoba. Sí, lo adoré en el monte. Sí, merezco el fuego que purificará mi alma. Los acusados, temblando en celdas oscuras, repetían el guión para poner fin a su agonía terrenal. Mientras tanto, los rostros de los clérigos en el tribunal permanecían impasibles, iluminados por la luz parpadeante de las velas, convencidos de que estaban librando una guerra santa. Pero el verdadero demonio no estaba frente a ellos, atado y suplicante. El demonio era quien sostenía la antorcha. Durante 5 largos y terribles años, el cielo de Bamberg se tiñó del color del humo. El olor a carne quemada se mezclaba con el incienso de las iglesias. Más de 1000 personas, y algunos historiadores sugieren que fueron muchas más, fueron juzgadas, condenadas y quemadas en la hoguera. Hombres, mujeres, ancianos y niños. Familias enteras fueron borradas del mapa, sus propiedades confiscadas por la misma iglesia que los condenaba. Los inquisidores repetían que cada fuego salvaba un alma, que cada grito de dolor era una victoria para Dios. Pero cada nueva llama solo servía para iluminar su propia y profunda culpa. Un abismo de crueldad disfrazado de piedad. Veían la purificación en las cenizas, sin darse cuenta de que el infierno
no era un lugar al que iban los condenados, sino el espectáculo que ellos mismos estaban creando en la tierra. Bamberg ya no era una ciudad, se había convertido en un cementerio al aire libre. El aire olía a muerte y ceniza, y las campanas, que antes llamaban a misa y a celebración, ahora tañían un ritmo fúnebre, anunciando el próximo juicio, la próxima ejecución. La maquinaria del terror era tan eficiente que pronto se quedó sin víctimas evidentes. Y fue entonces cuando la bestia, hambrienta, comenzó a devorarse a sí misma. Los cazadores se convirtieron en la presa. Los inquisidores, en su afán por demostrar su pureza, comenzaron a acusarse mutuamente. Las mismas tácticas, las mismas confesiones forzadas que habían usado contra otros, ahora se volvían en su contra. Y el fuego, en su furia indiscriminada, no distinguió nombres ni rangos, porque cuando la fe pierde por completo su compasión, cuando se convierte en una herramienta de poder y control, solo queda el infierno. Hoy, las calles de Bamberg son tranquilas. La historia duerme bajo las piedras de sus antiguas iglesias y castillos. Dicen que en Bamberg ya no hay brujas, que el mal fue purgado hace mucho tiempo. Pero los más viejos del lugar cuentan que cada invierno, cuando el frío aprieta y el humo de las chimeneas asciende hacia el cielo gris, el aire vuelve a oler igual, como si la memoria del fuego nunca se hubiera ido del todo. Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los capítulos más oscuros de la historia. Si te interesan estas historias que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana, no olvides suscribirte a Relatos del Abismo y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.